el Parlamento Europeo aprobó un informe sobre el estado de las relaciones entre Turquía y la UE, en el que se critica mucho a Ankara, en particular por su cooperación con Moscú. Esto provocó una fuerte reacción en contra. Aunque Turquía, creadora del Consejo de Europa, es miembro asociado de la UE desde hace muchas décadas, no va más allá. Y Occidente adopta regularmente documentos que critican a Ankara. Los eurodiputados reconocen a Turquía como un socio importante, pero señalan que Ankara lleva varios años alejándose constantemente de los valores y el marco normativo de la UE. Los eurodiputados acogen con satisfacción las recientes elecciones, que se celebraron pacíficamente, y con una gran participación. La falta de igualdad de condiciones dio una ventaja indebida al partido en el poder, como lo demuestra, entre otras cosas, la cobertura excesivamente sesgada del proceso electoral por parte de los medios de comunicación. Desde el punto de vista de los derechos humanos y el Estado de Derecho, el panorama es desolador, afirma el PE. Entre las quejas figuran la falta de independencia del poder judicial, la continua persecución de periodistas y medios de comunicación independientes, los ataques a partidos políticos y representantes de la oposición y el deterioro de la situación de los derechos de la mujer. También es preocupante que partidos islamistas de extrema derecha hayan entrado en el Parlamento turco, y como parte de la coalición gobernante. El PE también expresa su gran preocupación por la continua y excesiva concentración de poder en manos del presidente, sin ningún sistema efectivo de controles y equilibrios. El PE sigue a la SE en su conclusión: el gobierno turco no está interesado en salvar la brecha persistente y creciente entre Turquía y la UE en términos de valores y normas, ya que existe una clara falta de voluntad política para aplicar las reformas necesarias en los últimos años, y esto arroja dudas sobre la inminente adhesión a la UE. El proceso no puede reanudarse en las circunstancias actuales, subrayan los autores del documento. En su opinión, ahora es necesario salir del punto muerto y avanzar hacia una asociación más estrecha, dinámica y estratégica. Para ello, deben buscarse marcos de relación paralelos y realistas, que tengan en cuenta los intereses de todas las partes implicadas. Se pide a la Comisión Europea que explore posibles formatos, como la actualización del acuerdo de asociación. El Parlamento también abordó los problemas de Turquía con la OTAN, que incluye a la mayoría de los miembros de la UE. Se instó a Ankara a ratificar sin más demora el ingreso de Suecia en la alianza. Este asunto sigue en el limbo, y la aprobación tácita por Estocolmo de acciones antiturcas y antimusulmanas aumenta la tensión y la incertidumbre. Ankara reaccionó bruscamente. El documento, según el Ministerio de Asuntos Exteriores, es una colección de acusaciones infundadas y prejuicios basados en la desinformación de los círculos antiturcos. Refleja el conocido enfoque superficial y corto de miras del PE no solo sobre las relaciones con Turquía, sino también sobre el futuro de la UE. Esperamos que el Parlamento, que se formará tras las elecciones de 2024, actúe de forma más racional, objetiva y constructiva, dijo el ministerio. Por supuesto, Rusia no quedó al margen. El PE recuerda que Ankara no se sumó a las sanciones y, como resultado, el cumplimiento por parte de Turquía de la política exterior y de seguridad común PESSD. La UE cayó del 14% al 7%, el más bajo entre todos los que desean ingresar en la Unión Europea. Los diputados celebran los votos de los representantes turcos en la Asamblea General de la ONU sobre las resoluciones antirrusas, pero lamentan que Ankara no apoye las sanciones fuera de la organización. Además, los eurodiputados condenan enérgicamente el hecho de que Turquía no obstaculice en absoluto el trabajo de los medios de comunicación rusos y ayude a Moscú a eludir las restricciones. El comercio de Ankara con Rusia casi se ha duplicado desde el inicio de la guerra en Ucrania. Existe el riesgo de que bienes y tecnologías sancionados como semiconductores puedan entrar a través de territorio turco, advirtieron los ponentes. Además,
A los eurodiputados no les gusta la cooperación en el sector de la energía nuclear, incluida la construcción de la central nuclear de Akkuyu con la participación de Rosatom, y el suministro de gas. Una fuente de la administración de Edegen declaró a RIA Novosti que Occidente difunde activamente falsedades sobre los planes de crear un centro de gas. Observamos mucha desinformación en torno a este proyecto. En principio, el objetivo es claro: ensombrecer sus perspectivas. Todos los proyectos de gran envergadura tienen sus detractores y nosotros no somos una excepción, afirmó. Los expertos entrevistados ven en el próximo informe del Parlamento Europeo, en primer lugar, una herramienta política adicional para las fuerzas pro-occidentales turcas. Al mismo tiempo, Vladimir Olenchenko, investigador principal del Centro de Estudios Europeos del IMEMORRAS, señala que las raíces del problema se encuentran más allá del océano. El actual Parlamento Europeo es una estructura dirigida, en la que no hay libre expresión de opiniones, como supuestamente debía ser, argumenta. Euroatlántico, por decirlo suavemente, y de hecho allí prevalecen los sentimientos proamericanos, no proeuropeos. Y las acusaciones contra Turquía por sus vínculos con Rusia es la postura de Estados Unidos. Los funcionarios estadounidenses siguen diciendo exactamente lo mismo. Rosatom quiere ser forzada a salir del mercado energético, y al mismo tiempo es un reproche a Ankara por no responder a las llamadas de Washington. Ahora esta narrativa se está reproduciendo a través de las estructuras de la UE. No hay nada nuevo aquí, continúa el experto. La tarea de los eurodiputados es solo recordar estas tesis, consolidarlas en documentos, empujar a los países de la Unión a expresar su descontento cuando estén en contacto con Turquía. A finales de verano, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, anunció la inminente admisión de 10 países en la UE. Turquía era el primero de la lista, así que ahora se ha organizado una presión combinada sobre Ankara, aclara Olenchenko. En cuanto a las acciones concretas, no retóricas, las herramientas de la UE son limitadas. Es bastante difícil utilizar, por ejemplo, el factor Akkuyu como palanca de presión, añade el politólogo. La UE ha dictaminado que las centrales nucleares no figuran entre los objetos que obstaculizan el cumplimiento de los compromisos climáticos. Al fin y al cabo, digamos que el sector energético de Francia se basa en las centrales nucleares. Si se entra en la vía de clarificar las relaciones por el peligro potencial de las centrales nucleares, cualquier alegación se ataja fácilmente remitiéndose a la legislación europea. En Turquía actúan diferentes fuerzas. Hay un activo lobby proamericano y proeuropeo. Por supuesto, es posible que se produzcan provocaciones antirrusas por su parte. Creo que veremos un choque de opiniones, concluye Olenchenko. Europa no tendrá que intensificar ninguna provocación, ya tiene bastante, opina Alexei Obraztsov, profesor asociado de la Universidad Estatal y Escuela Superior de Economía de San Petersburgo. La UE no sabe qué bailar, si variña o cosaco, como suele decirse. Pero tras la publicación del informe, Edegen aseguró inmediatamente que no habría aplazamiento de las reuniones sobre el eje gasístico, ni ajustes en los acuerdos propuestos. Turquía es indiferente a todos estos sollozos europeos. Ankara se dio cuenta hace tiempo de que el camino hacia la Unión Europea está cerrado, y no porque haya algo malo en el Estado turco. Es porque allí hay musulmanes, opina el experto. Hay millones de musulmanes en la UE, y no necesitan nuevos bajo ningún concepto. Por lo tanto, Ankara se siente absolutamente libre de cualquier obligación y acuerdo con Bruselas. La situación con la OTAN es algo más complicada, pero Occidente es incapaz de reforzar su flanco sur con nadie que no sea Turquía. Edegen es un político experimentado, evalúa sus posiciones con sensatez. Las fuerzas pro-occidentales de Turquía tendrían primero que derrocar al presidente por cualquier provocación grave contra Rusia, añade Obraztsov. Hasta ahora, las posibilidades de que eso ocurra no son visibles. Y aunque los grupos que miran hacia Estados Unidos o la UE son bastante serios, su influencia es extremadamente limitada si no ganan las elecciones.